pasemos al dual. Exacto, pasemos al dual. Pasemos al dual. Recuerda, aquí son dos personas. Cuando digo nosotros, inchiu, Sí. nosotros dos, por ejemplo. Sí. Inchiu, Inchu. inchiu, ¿cuál es el marcador? Yu. Yu, Y-U, Y-U. Y-U, yu. Para el ejemplo sería Akuyu. Akuyu, Akuyu. llegamos. Llegamos, claro. Nosotros dos. Akuyu. Ahí se usa harto la U, ¿se fijan? La Akuyu. Akuyu, Mm. Akuyu. Ya. Quisiera resaltar también que el dual, porque algunos se preguntan, ¿por qué el dual? Porque para Mapuche el dual, normalmente todas las cosas es dual acá, entonces por eso asume un pronombre de este tipo. Que es bastante interesante, ¿eh? Claro, claro que sí. Porque esto no existe en el español. Exacto. Nosotros dos llegamos. Sería inchiu akuyu. Akuyu. Luego, ustedes dos, que era, ¿cómo era? Eimu. Eimu, ¿cierto? Claro. Entonces sería, ustedes dos llegan. Claro. Y su marcador es Imu. Imu, Ah, claro. Y el ejemplo sería Akuimu. akuimu, Ahí estáis usando Akuimu. akuimu, Akuimu. 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 Sería, ustedes dos llegan. Llega. Muy bien. Y finalmente en este dual tenemos la tercera persona, que era El Feimu. Feiengu. Feimu. Ellos o ellas Ellas, claro. llegan. Su marcador es Inmu. Inmu. Ingu, Claro. Entonces, si desarrollamos el ejemplo, Akuimu. akuingu. Akuimu. La U ahí bien marcada. Akuimu. Ellos dos llegan. Ellos dos llegan, claro. Akuingu. Akuimu. Muy bien. Por último, el plural, cuando ya están todos. Sí. No solamente dos, sino que todos. Todos. Un grupo. Un grupo. Un grupo más que todos. Claro. Puede ser un grupo de tres, ¿o no? Sí, más de dos. Más de dos. Más de dos, sí. Simplemente Eso, más de dos. Más de dos, sí. Perfecto. Excelente. Simplemente más de dos, tú tienes que ocupar esto. Recordemos los pronombres personales que habíamos estudiado. Nosotros todos, un grupo, ¿cómo era? Inchin. Nosotros todos. Inchin. Ustedes todos Eimun. y ellos o ellas todos, Feimun. Feiengu. Claro, ahí usamos esa U que se fijan que, no sé, como la U con cremilla. Claro. Que suena como ahí. Feiengu. Feiengu, que suena abajo Así es. en la parte posterior de esa lengua. Vamos con la primera, inchin, que sería nosotros todos. Claro. ¿Cuál es el marcador? El marca In. In. Claro. In. In. Claro. ¿Por qué se escribe como una ñ? Bueno, hay ciertos grafemarios que lo utilizan de cierta forma. Y como suena como una ñ, no sé In. si. In. Claro, in, como una. Iñi. Iñi. In. Claro. Muy In. Akuini. Nosotros todos llegamos. Exacto. Entonces, Akuin, nosotros llegamos. Nosotros, grupo, llegamos. Sí. Ustedes, grupo, llegan. Akuimun. 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 Y ellos o ellas todos llegan. Akuimun. ¿El marcador cómo es? Inmun. Ingu. Inmun. Claro. Inmun. ING, la U, cremilla y la N. Perfecto. Akuimun. Se usa harto esa. Claro que sí. ¿Qué les parece si hacemos un repaso entonces de esta primera aproximación a los marcadores? Ya. Bien. Ya, entonces yo voy a ir diciendo el pronombre personal y tú me dices el marcador. El marcador y el ejemplo. Y el ejemplo. Ah, Es- sí. ya. Recuerden que nuestro verbo que estamos usando es Akun. akun, Que es llega. la raíz akun. Aku. Akun. Eso es lo que vamos a ir conjugando akun. Claro. Todo lo otro. Verbo llegar. Muy bien. Inche, La N y akun. eini, Imi y akuimi. fei, La I. Akui. inchu, La Yu. Kuyu. eimu, Imu. Akuimu. feiengu, Ingu. Akuingu. inchin, La I. Akuinu. eimun, La Imun. Akuimun. Sau. feiengun, La Imun.
Akuingun. Akuingu. Akuingun. Perfecto. Akuingun. Repitan conmigo entonces, amigas y amigos, con nosotros. Con nosotros. Con nosotros. Inchu. Con nosotros, ¿no es cierto? Inchu, sí. Inchu. Inchu. Akun. Akun. Akuimi. Akuini. Akui. Akuyu. Akuimu. Akuingu. Akuin. Akuimu. Akuingun. Exacto. Ahí estaría entonces. ¿Cómo está, Bien, entonces lo que tú tienes que hacer para aprenderte esta primera fila de nuestra tabla, ¿cierto? Que nuevamente te estamos mostrando en pantalla, Los marcadores personales en este caso. es repetir. Repetir hasta que te los asimiles. Estoy en estado en presente, ¿no es cierto? Afirmativo. Como Presente afirmativo. Y, por supuesto, tú puedes comenzar a jugar con otros verbos, raíces, y añadirles estos marcadores para que vayas ya jugando y vayas aproximándote un poco más, Claro. ¿cierto? Por ejemplo, el sumun, su raíz es sumu. Claro, Ahí ustedes lo pueden desarrollar. exactamente. Muy bien, pues. Y lo otro que hay que recalcar es que esta línea que estamos viendo de marcadores corresponde cuando el verbo raíz termina en vocal. Sí, termina en vocal. Cuando termina en vocal. Porque cuando el verbo raíz termina en consonante, Claro. debemos ocupar otros, Otros. que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Gracias. Y nos vemos. Peo que ya. Peuque. Peo que ya.